La noticia grande había pasado en Mar del Plata en el mes de abril. ¿Y tuvieron que cerrar la planta? ¿Cuántos trabajadores tenían? Unos 50 trabajadores aproximadamente. Indemnizamos a todo el personal. La verdad que fue un momento muy doloroso. Había gente que ya estaba a punto de jubilarse. Había gente con 30 años de antigüedad en la empresa. La verdad es algo muy triste. Como Paraguay, por ejemplo, una de las empresas pesqueras más grandes, está abriendo en este momento una fábrica de 10.000 metros cuadrados en Paraguay para reprocesar langostino argentino, dando trabajo a 400 personas. O sea, el langostino que se pesca en Rawson se congela entero o sin cabeza, se exporta a Paraguay, en Paraguay se descongela y allí con máquinas y mano de obra local se lo pela, se lo desvena y se lo envasa en bolsitas para el mercado de retail de Estados Unidos, de Europa. De toda Acá, parte del mundo. ¿por qué la otra empresa lo hace, una empresa argentina? ¿Por qué lo hace en Paraguay en vez de hacerlo en Argentina? Haciéndolo en Argentina, ese producto tenés un costo de 12, 13 dólares y haciéndolo en Paraguay tenés un costo de 8 dólares. Domingo, bueno, contame un poquito cómo está la actividad. Ahí vi que estuviste contando, mira, que creo que nos habías contado que venía peleada. Estuviste ahí en el stream de la fábrica. Una situación muy parecida a los comienzos chicos de la este UIA, año. Tuvimos que cerrar el único negocio orientado al mercado interno que teníamos y el retail, que era una fábrica de conservas, Marequiare, que se vendían también en los locales de Cabrales, entre otros. Buenísimo. También las grandes superficies. Era un producto de primera. Bueno, ahí contabas eso vos, pero una linda mesa de... En algún momento vamos a hacer en Ahora Play también una mesa con empresarios industriales. Una presidencia. Este es el dueño de Manaus. De los ferrocarriles de la Argentina y nos dejó atado a camioneros, donde a mí el flete... Muy crítico también de la apertura, de la década del 90, de Menem. A las provincias del norte o a Ushuaia. Y ocurrió en un par de años, lo que acá costó a lo mejor 50 años crear. Bueno, porque ahí también estaba Martín Cabrales, que Martín Cabrales tiene una visión más benévola de la década del 90, digamos, y también de la situación actual. Aunque Cabrales, que está en la UIA, también lo vi preocupado con el tema importaciones, ¿no? Después, Martín, haceme acordar que quiero contar algo del tema del dueño de Manaus, algo que contó que se compró Punnington y demás, pero bueno, eso no lo voy a meter acá a Contesi en esa discusión, pero quiero hacer un comentario, me acordé del tema ese y amerito un comentario. Bueno, contame qué pasó con esta línea de conservas que tenían ustedes, que era caballa, que bueno, un sector argentino de industrializar la pesca, competitivo, y ¿por qué tuvieron que cerrar? Mirá, nuestro negocio pesquero es 90% de exportación y el único producto que teníamos orientado al mercado interno es esta línea de conservas que recuperamos en el año 97, en una marca histórica de la década del 50, 60. Hablo de una década donde había 40 conserveras en Mar del Plata. O sea, antes de que explotara la industria frigorífica, la industria conservera era la forma de procesar todo el pescado de las embarcaciones costeras. Hoy de esas 40 solamente quedaban 5 y bueno, lamentablemente nosotros bajamos la persiana, la luchamos todo el año, en abril discontinuamos la producción y nos había quedado algo de stock que seguimos comercializando por los canales de e-commerce y hace poquitas semanas nos quedamos sin stock y dimos esa información a las redes sociales y nuevamente la noticia salió a la luz, pero la realidad es que la noticia grande había pasado en Mar del Plata en el mes de abril. ¿Y tuvieron que cerrar la planta? ¿Cuántos trabajadores tenían? Unos 50 trabajadores aproximadamente, indemnizamos a todo el personal. La verdad que fue un momento muy doloroso. Había gente que ya estaba a punto de jubilarse, había gente con 30 años de antigüedad en la empresa. La verdad es algo muy triste. Esto no es fruto. ¿Por qué tuvieron que tomar esa decisión? ¿Por qué tuvieron que tomar esa decisión? Que me imagino que para ustedes fue algo que trataron de alguna manera de postergar hasta último momento. Es una combinación de factores. Sin lugar a dudas, la apertura indiscriminada es uno, es quizás el principal, pero también tuvimos históricamente una intransigencia sindical a tratar de encontrar alternativas salariales y de producción más adecuadas. La mayoría de las empresas conserveras que hoy quedaron están trabajando con una
una forma mixta entre relación de dependencia y cooperativas, o sea, utilizando también cooperativas. La realidad es que el SOIP tiene un convenio o una política muy inflexible y en esta época de caída de ventas como producto de la apertura y costos que no cerraban, se nos hizo imposible mantener el negocio. Bueno, ahí te voy a preguntar un poquito de la reforma laboral, pero entonces cerraron lo que era mercado interno, ¿no? Que era procesar en este caso la caballa, no sé qué procesamiento le hacen, lo ponen en la conserva y venden. Ustedes tienen un negocio de exportación, ¿y qué exportan? Exportamos básicamente langostino, merluza y algunas otras especies, pero principalmente langostino. ¿Eso se exporta fresco, así, sin procesamiento? No. Tenemos 2 plantas elaboradoras, una en Rawson y otra en Puerto Deseado. Y nosotros hacemos una locura, que es hacer un grado de elaboración muy alto. Hacemos pelado y devenado, que es bolsitas del langostino pelado completamente, que se consume principalmente en Estados Unidos, pero exportamos a todo el mundo. De hecho, el otro día un influencer estaba en Aruba y fue a un supermercado de Aruba y había langostino de nuestra fábrica ahí. Ah, mira vos, en algún hotel o en algún... en un supermercado de Aruba. En un supermercado. Sí, es producto para góndola directamente que hacemos, son bolsitas. ¿Por qué dije que es una locura? Y porque la mayor parte de lo que se exporta en Argentina de pesquero es commodity sin ningún grado de elaboración, para luego reprocesar en otros países como Perú o como Paraguay. Por ejemplo, una de las empresas pesqueras más grandes está abriendo en este momento una fábrica de 10.000 metros cuadrados en Paraguay para reprocesar langostino argentino, dando trabajo a 400 personas. O sea, el langostino que se pesca en Rawson se congela entero o sin cabeza, se exporta a Paraguay, en Paraguay se descongela y allí con máquinas y mano de obra local se lo pela, se lo desvena y se lo envasa en bolsitas para el mercado de retail de Estados Unidos, de Europa. De toda acá, ¿y por qué la otra empresa lo hace, una empresa argentina? ¿Por qué lo hace en Paraguay en vez de hacerlo en Argentina? Haciéndolo en Argentina, ese producto tenés un costo de 12, 13 dólares y haciéndolo en Paraguay tenés un costo de 8 dólares. Y es un producto que se vende a 13 dólares más o menos, 13 dólares y medio. ¿Y cuál es la diferencia de costo? ¿Dónde está la diferencia de costo? La incidencia de la mano de obra, de los convenios colectivos, el costo logístico, pero básicamente la mano de obra, los convenios. Bueno, a ver, entonces, pero con Tesi, entonces el gobierno te diría, y bueno, con Tesi, pero lo que usted me está contando es justamente lo que nosotros queremos mejorar, porque usted vendía en el mercado interno, tuvo que cerrar, pero se especializa en la exportación y dice que está complicado por el tema de los costos y bueno, por eso va a la reforma laboral. Pero en el mercado interno, si no puede competir con los chinos, y bueno, cierre y especialícese en la exportación, en lo que usted sabe hacer. No digo, yo no tengo idea del sector, estoy diciendo lo que diría el gobierno y les debe decir eso, el mensaje del gobierno. El razonamiento es totalmente válido, uno siempre piensa que hay matices en el medio. Sí. Obviamente el sector empresario, y yo creo que también el sector sindical debería estar a favor de la reforma laboral. Hay muchísimas cosas que se deben mejorar y esto es una gran oportunidad. Lamentablemente, como te explicaba recién, hoy tampoco está cerrando el negocio de exportación. Y la pesca está en una crisis muy seria, que es una mezcla, una tormenta perfecta, porque han caído los precios internacionales, especialmente el langostino, como consecuencia de la competencia del langostino de cultivo. El único producto hoy de nuestro caladero que está con precios internacionales en alza es el calamar, el calamar no tiene competencia de cultivo, no existe el calamar de criadero, pero todo el resto está muy mal. Y hay determinados segmentos que lamentablemente son justo los clientes de nuestro astillero, que son los que peor están. Mirá, para darte un ejemplo, hoy entra un barco fresquero a Mar del Plata y vende su producción de merluza, variado costero, pero vamos a merluza para simplificar, y el precio que vende ese kilo de merluza fresco es el mismo en pesos que diciembre del 2023. Entonces, con lo que han aumentado los costos en estos 2 años,
pensando que vos estás cobrando exactamente lo mismo que hace 2 años atrás, es inviable que tu negocio vaya bien. Ahora, ese problema de competitividad que están teniendo, o de rentabilidad, como quieran llamarle, ¿se resuelve para ustedes de qué manera? A ver, la fácil es con un tipo de cambio más competitivo. Yo no creo que pase por ahí. Acá hubo una combinación de factores, pero obviamente cuando vos tenés un tipo de cambio competitivo, te tapa los problemas estructurales y te deja seguir caminando. Acá quedamos en pelotas, quedamos desnudos con estos problemas estructurales. Entonces tenemos convenios colectivos inflexibles, situaciones laborales anómalas o distintas a las del resto del mundo. Pero también tenemos un Estado que no nos escucha, porque en este marco somos un sector al cual le aumentaron los impuestos. Porque Sturzenegger decía, no, la pesca paga poca regalía, sin entender que no es una actividad extractiva, sino que es una actividad industrial, y nos terminó aumentando un impuesto, que es el derecho único de extracción, un 300%. Seguimos con aranceles de exportación, con derechos de exportación. Entonces, y se le han venido bajando a distintos sectores y a la pesca no se le tocó nada, siendo un sector que está con una emergencia terrible. Y esto creo que es fruto del prejuicio y del desconocimiento. Martín, metete. Sí, Contesi, lo que te quería preguntar es, considerando el rumbo del gobierno, esta transición que está haciendo a un modelo, así que una revolución, le podemos llamar, la cantidad de cambios que están haciendo en la política comercial, en la política económica, ¿vos creés que el modelo es incompatible con la industria de ustedes o es la coyuntura de este momento en la que es incompatible con el negocio, pero de seguir avanzando el modelo del gobierno, la industria se va a volver rentable? A ver, yo no creo que es incompatible, por todo lo contrario, somos un sector netamente exportador. En Argentina, lamentablemente, el consumo de pescado es mínimo, no llega a los 5 kilos per cápita, eso es una barbaridad que también tendríamos que modificar, pero deberíamos ser parte de un modelo que funcione. Lo que pasa es que tenemos una situación que somos mano de obra intensiva. Entonces, la pesca, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, es mano de obra intensiva. Arriba de los barcos van personas que cobran salarios muy elevados. Entonces, hoy tenemos esos salarios muy elevados, pero no podemos aprovechar ninguna de las ventajas de la modernidad, como por ejemplo de la automatización, porque los sindicatos no nos dejan. Por ejemplo, un barco que en Argentina lleva 16 personas, en Holanda opera con 5. Acá no podríamos operar con 5, pero la prefectura me exige llevar 9. Por ahí con 10 yo andaría bien. No, el sindicato me obliga a salir con 16. Es un ejemplo. Pero es parte de la problemática. Lo otro es que ha cambiado un modelo productivo. En Argentina no han quedado prácticamente, o en Mar del Plata no han quedado plantas procesadoras grandes que puedan comprar toda la materia prima que se puede capturar. Y hay que ver cómo revisamos ese modelo productivo. A comienzos de los últimos 2024 y 2025, quien seguía las noticias de Mar del Plata veía que todos los meses cerraba una planta pesquera. Todos los meses una cooperativa que quedaba sin trabajo, un barco que quedaba amarrado. Bueno, nosotros que estamos en el negocio lo veíamos con muchísima preocupación y sabíamos que eso iba a tener un impacto. Bueno, el impacto lo estamos viviendo ahora. A ver, te hago una última. Vos contabas en el ejemplo por qué tuvieron que cerrar la planta de conservas de Caballa, que tenían una importación de competencia, productos importados, que creo que entraba más barato la lata de atún, que supuestamente es más caro que la caballa. ¿Cómo es eso? Claro, a ver, nosotros producíamos una serie de especies. El atún era uno y era el único que no pescábamos en Argentina. Pero todo el resto de las especies, la caballa, calamar, merluza, que también enlatábamos, la pescábamos y teníamos barcos propios. O sea, éramos la única fábrica de conservas que tenía flota propia. Por ende, deberíamos tener un mejor costo que nuestra competencia. La realidad es que trabajando con el personal bajo de relación de dependencia, con todo en regla, se hacía imposible, se hacía inviable seguir adelante. Y teníamos hoy
producto importado que se vendía en góndola a menos de lo que nos salían a nosotros los insumos. O sea, sin agregarle mano de obra. La lata más la mercadería estaba más caro que el producto que estaba en góndola. O sea, era inviable. Y lo que decía también era que habitualmente el atún es lo que tracciona las ventas en Cava, en el AMBA, pero lo que más se vende en las plantas conserveras argentinas es la caballa en el interior del país. Bueno, en estas últimas épocas tuvimos atún importado más barato que la caballa. Entonces, ¿y de qué origen esas importaciones? No, de Tailandia, de Ecuador, también es atún de muy mala calidad porque es atún desmenuzado. O sea, cuando nosotros metemos un lomo de atún en la lata, te queda todo el residuo, que es pedacitos de atún chiquititos, todo lo que va, y con todo eso se hace un producto que es el desmenuzado. Si vos ves la lata no dice lomo de atún, pero bueno, en eso no podemos competir. Te hago una pregunta, ¿los chinos no están en este segmento? No, los chinos no, esto es Ecuador, Tailandia, principalmente. Brasil es pescador de atún, pero no llegan latas de Brasil a Argentina. ¿Sí los chinos están con el tema de los astilleros o barcos y esas cosas o llegan de otro lado? El tema de los astilleros no es tanto con los chinos, el tema de los astilleros es con el usado. O sea, nuestra competencia para los astilleros es peor todavía. Ojalá fueran los chinos. Nosotros estamos con una competencia que es peor todavía. Hoy está eso, digamos, diluido porque la crisis es tan grande del sector que nadie está pensando en comprar ni un barco nuevo ni un barco usado, porque para perder plata nadie renueva flota, nadie compra barcos. Pero si en algún momento se reactivara, nosotros nos quedamos sin mercado. Voy a darte una primicia media triste. En enero del 24 inauguramos una nueva nave industrial porque teníamos más de 20 clientes en lista de espera como fruto de un proceso de renovación de la flota pesquera. Hace un año atrás, o sea, durante este gobierno, nosotros llegamos a tener hasta 8 barcos en construcción simultánea. La verdad que era un placer entrar a nuestro astillero y ver esa sinfonía de máquinas trabajando. El año pasado realizamos 5 botaduras. Hoy solamente tengo de 8 lugares de construcción, 3 ocupados y los 3 no tienen contratos. O sea, son barcos que empecé en stock y que aspiro a vender, pero que todavía no pude concretar las operaciones de venta. Y la nave industrial nueva, que es una nave enorme, que uno se choca cuando viene a Mar del Plata y baja la avenida Juan B. Justo, la tuve que alquilar para hacer un espectáculo turístico que se llama Puertas al Mundo, que lo recomiendo, es una exposición interactiva, pero bueno, va a estar ocupada con algo que no tiene nada que ver con la producción. Mirá, impresionante. Claro, porque vos estás en el segmento de la pesca y a su vez tenés el astillero, digamos. ¿Y cuál es el personal total? A ver, el astillero llegué a tener 100 y pico de personas, hoy estoy lamentablemente reduciendo, no echando, pero al no poder acompañar con mejores salarios, la gente que se quiere ir se está yendo. Hoy tengo 90 o un poquito menos. Y el grupo pesquero llegó a tener... Muy especializado ahí, de personal sí, calificado. pero aparte no es, cuando trabaja el astillero vos venís acá y encontrás 200 autos. Porque no es solamente el personal del astillero, sino que tengo muchos subcontratistas especializados. Por ejemplo, la fábrica de guinches es una empresa marplatense que tiene 35 personas. La fábrica de timones hidráulicos es otra empresa acá en Mar del Plata que tiene otras 15 personas. El que hace la instalación frigorífica tiene 40 personas. El que hace la instalación de plastificado son otras 25 personas. Los que hacen la instalación eléctrica. O sea, es como una autopartista con todos los navalpartistas detrás. Claro. O sea, cuando trabajamos en un barco, además de mis 100 personas, hay en el astillero otras 250, 300. Trabajando, impresionante. Y en la industria pesquera llegamos a tener 900 personas y hoy estaremos en unas 450 más o menos. Nos estamos achicando, tuvimos que vender una planta con un barco para poder paliar la crisis el año pasado y el año anterior habíamos vendido otros 2 barcos, o sea, vamos reduciendo el negocio para tratar de subsistir. Claro, sí, es fuerte lo que contás. En síntesis, vos ves que un poco es la macro, pero fundamentalmente también que no hay política sectorial, digamos, para prestar atención de cuáles son las necesidades en términos de lo que contás, digamos, los dejaron
desguarnecidos con el costo argentino, digamos, ¿no? No es solamente los laborales, sino impositivos, regulación sectorial y demás. Sí, lo que no quita que yo estoy totalmente convencido que el rumbo es el correcto. Era una locura lo que estábamos pasando antes con una inflación no solamente desenfrenada, sino con restricciones a las importaciones. O sea, yo soy partidario de una economía abierta, pero no de una apertura sonsa. Yo soy partidario de una macro ordenada y de bajar la inflación, pero no a costa de destruir la industria. Entonces, me parece que ese equilibrio y esa sincronización debería ser un poco mejor. Y en segmentos como el nuestro, como el de la pesca, que es muy de nicho, lo que estamos padeciendo es mucho desconocimiento y mucho prejuicio. Entonces, eso nos está afectando mucho. Vito, gracias. La verdad que es muy interesante siempre poder intercambiar y hablar un poquito también de la realidad de este sector. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y estaba siguiendo el streaming y veía con una envidia terrible los mensajes de Boric y Katz, la verdad. Viste lo que contamos, hicimos ahí una reflexión, sí, fuerte, sí, a mí me pasa lo mismo.